Yo también. Y que estoy lo pensando. Pues vamos a empezar. Muchas gracias por haber venido, muchísimas gracias. Y a ver, os tengo que contar así varias cosas. Primero, siempre agradecer al lugar, a Cerebrito Pérez, a esta juguetería. Bueno, Jaime y Laura, que están por ahí, pues Jaime es el que suele acomodar todo este espacio y creo que lo hace bastante bien. Lo de las luces no es una broma, pero bueno, se preocupa mucho de que todo esté confortable. Y Laura, que es la mujer que está en la caja y en la tienda de juguetes, y bueno, pues ayudan a que todo esto funcione. Luego también, yo creo que mucha gente sabe, pero igual alguien no sabe, yo aquí imparto, soy profesor de literatura, hago talleres de escritura y de lectura, y aquí solemos dar talleres de lectura. Se cambia un poquito el espacio y hablamos de libros. En los talleres de lectura y en los talleres de escritura tratamos de ayudar a la gente que escribe. También os quería decir, por si alguien tiene una curiosidad irrefrenable, pues tengo aquí unos libros que escribí en su día, unos de poesía, y está como más huérfano que el otro, no sé por lo que sea. Es verdad que lo escribí hace mucho tiempo, creo que es poesía agradable y no sé si la palabra es agradable, pero la verdad es que es como el patito feo. Y aquí tengo Prosa, que es un libro que escribí hace ya bastante tiempo, pero se publicó hace no demasiado, que se llama Maneras de perderse, y el otro Pasatiempo, el de poesía, por si alguien tiene interés. Dicho esto, vamos a empezar. Entonces dejo la puerta medio entreabierta por si alguien quiere entrar, pero por otra parte me gustaría que hubiese, claro, un poquito de silencio. Acordaos de los móviles y una vez que empecemos, viene todavía más. Bien. Una vez que empecemos, mi intención absoluta es que pasemos muy buen rato. Voy a intentar competir con este final de tarde maravilloso, ¿vale? Entonces, para eso, es verdad que el título, no digo yo que sea disuasorio el de la charla, pero al relacionar a 4 escritores distintos, de bastante talla y envergadura, pues supongo que hay gente que piensa, pero qué tarde me está proponiendo este loco furioso. Entonces, voy a intentar que no sea, que sea sobre todo agradable, porque me parece que es divertido. Voy a intentar relacionar a 4 escritores. Es algo que me di cuenta leyendo, y a veces leyendo a unos y a otros, de repente haces unas asociaciones, encuentras unos vínculos, y me parece que en algún momento pues he hecho esta clase y yo desde luego me lo he pasado bien y creo que uno se lo puede pasar bastante bien. Es verdad que también iré, no exactamente improvisando, pero bueno, sí que en un momento dado interpretaré un texto a mi manera, os contaré, os advertiré de lo que yo me parece ver ahí, y es verdad que me sirve para estas asociaciones, pero creo que se sigue bien, lo entenderéis bien, y bueno, puede que no lo veáis exactamente igual, pero creo que el conjunto funcionará. Entonces, empiezo hablando de Emily Dickinson. Claro, es que aquí va a haber una tensión durante toda esta charla entre, en literatura, 2 maneras de abordar la cuestión, de escribir, de proponer al lector. Hay una manera que es un poquito más, o es claramente indirecta, yo lo he llamado oblicua, recogiendo una palabra que un traductor ha hecho en un poema de Emily Dickinson, y hay otra manera que podría ser más, si queréis, explícita. Y creo que las dos pueden tener, encontrar su efecto y, no quería decir tener éxito, pero tener éxito, quiero decir, no, es una broma privada. Quiero decir que las dos pueden ser 2 opciones perfectamente válidas que a veces nos deslumbren y digamos, qué maravilla, pero por 2 caminos bien distintos. Entonces, para empezar, voy a hablaros brevemente de Emily Dickinson, de un poema concreto. Esta es una poeta americana del siglo XIX. Bueno, yo creo que últimamente está muy en boga, ha sido muy traducida. Os digo que en general en España ya lo tradujo Juan Ramón Jiménez y su mujer, que ahora mismo... Zenobia Camprubí, eso es.
y Zenobia Camprubí, que era experta también en inglés, pues tradujeron al español ya a Emily Dickinson. Y luego ha habido sucesivas traducciones, pero últimamente pues ha habido realmente una revisión de Emily Dickinson y una absoluta consolidación, ¿no? Es verdad que para alguno, ahora voy a hablar de una especie de pop de la literatura mundial hace unos cuantos años, que se llamaba Harold Bloom. No os voy a decir exactamente las categorías que empleaba, pero así con detenimiento, pero una de ellas era la extrañeza, que era una especie de asunto en el que uno no sabe muy bien cómo colocarse y que, bueno, una cierta, yo creo, perplejidad causan algunos autores para él canónicos. Pues Emily Dickinson estaría aquí. Es una mujer que no publicó en vida, publicó, no sé si 2 poemas de manera anónima, y todo lo demás son notitas que ella estuvo durante toda su vida escribiendo en el ámbito familiar. Es verdad, como os digo, que intentó publicar en una revista de forma anónima, pero por lo demás eso circulaba en el ámbito familiar. Notitas breves, cartas también muy interesantes en prosa, y aquí tengo un libro que se llama Algunos poemas más. También os diré que, bueno, como anécdota personal, estuve en la casa de Emily Dickinson con mi hermana en un viaje muy bonito que hicimos. Bajamos desde Montreal a Boston y de Boston a la casa de Emily Dickinson, y recuerdo con mucho es una escritora para mí muy querida y fue muy bonito el conjunto. Era el último día del año, yo iba con mi hermana, no había nadie en esa casa salvo una mujer especialista que fue con nosotros por los distintos cuartos y que sabía mucho de lo que ahí hablaba, pero a cada una de las... cuando acababa la visita de cada uno de los cuartos terminaba diciendo "We don't know", nos explicaba, nos hacía sugerencias distintas, elucubraba lo que podía haber sido su vida o su obra creativa o muchos asuntos, pero no se atrevía a ofrecer una explicación clarísima. Es una mujer que también guarda unos ciertos misterios, tanto en su poesía como en su biografía. Pese a que mucha gente es una mujer también que incita mucho a pensar y a elucubrar sobre lo que fue su vida, pero esta mujer, que a mí me pareció un rasgo de honestidad, pues terminaba diciendo que del todo no sabíamos. Y bueno, tengo aquí un poema con el que podríamos empezar esta relación que yo fui encontrando. Voy a atreverme a leerlo en inglés, porque ya que tengo una edición bilingüe en La Veleta de Granada, una edición traducida por un poeta catalán que se llamó Carlos Puyol, pues voy a leerlo primero en inglés. Vamos a ver. Incluso voy a ponerme unas gafitas, así, sí, dice así. Tell all the truth, but tell is slant. Success in circuit lies, too bright for our infirm delight. The truth super surprise as lightning to the children east. With explanation kind, the truth must dazzle gradually or every man be blind. La traducción es la siguiente. Di toda la verdad, pero de un modo oblicuo, porque solo se alcanza con rodeos. El radiante estupor de la verdad es demasiado luminoso para nuestro goce tan débil. Como a los niños se les da del rayo cualquier explicación que tranquilice, la verdad deslumbrante la tenemos que ver, poquito a poco, para no quedar ciegos. Vuelvo a repetir. Di toda la verdad, pero de un modo oblicuo, porque solo se alcanza con rodeos. El radiante estupor de la verdad es demasiado luminoso para nuestro goce tan débil. Como a los niños se les da del rayo cualquier explicación que tranquilice, la verdad deslumbrante la tenemos que ver, poquito a poco, para no quedar ciegos. Yo creo que... ¡Qué cambio! Perdonad. Yo creo que el centro de esta charla podrían ser los 2 primeros versos que dice: di toda la verdad, pero de un modo oblicuo. Con lo cual, en esta charla yo voy a intentar mostrar 2 caminos distintos de acercamiento a la creación. Pero en el fondo, me parece que en estos 2 primeros versos, Emily Dickinson, en el fondo, lo que va a hacer de alguna manera aunar, porque nos está diciendo: cualquier misión de cualquier creador
tú tienes que decir la verdad. Por supuesto, no vamos a entrar en disquisiciones absolutas sobre la verdad absoluta, pero es la disposición del creador, es decir la verdad. Lo que pasa es que ya matiza en el segundo verso y nos dice, di toda la verdad, pero de un modo oblicuo. Bien, y nos dice esto tan bello, ¿no? Porque solo se alcanza con rodeos. Según ella, no tenemos que ir al acceso a la verdad de una manera absolutamente frontal y directa, según ella. Y nos dice, el radiante estupor, nos ofrece una imagen, ¿no? El radiante estupor de la verdad es demasiado luminoso para nuestro goce tan débil. Bueno, también creo que tiene en consideración nuestro goce tan débil. Sí, nuestra propia goce o nuestra propia debilidad, ¿no? Consustancial a como somos. Y nos dice luego, insiste, os lo voy a explicar de otra manera. Y nos da una comparación. Como a los niños se les da del rayo cualquier explicación que tranquilice, la verdad deslumbrante la tenemos que ver poquito a poco para no quedar ciegos. Incluso demasiada verdad podría cegarnos. Y bueno, además también sabemos que a veces incluso nos encanta, creo que vivimos en la búsqueda de una cierta verdad, llamémoslo verdad, pero también a menudo somos reacios a la verdad, por inhibiciones, por vergüenza, por tabú, por represión, por autoengaño. Bueno, al final no sé si nos gusta la verdad, es decir, hay tantos factores que nos alejan de la verdad, pero por otra parte parece que también hay algo que todo el rato nos empuja a querer saber, y además sobre todo no sé si a querer saber, creo que sentimos lo que es verdad, pese a que uno pueda andar a menudo con tabús, inhibiciones, represiones, autoengaños. Igual, cuando nos miramos a nuestra propia vida es más difícil encarar la verdad, pero sobre todo me parece en asuntos de creación es fácil detectar cuando te dan gato por liebre. O sea que es una cosa que tenemos también, igual que tenemos una especie de algo inherente que intenta no ver o intenta no mirar, también tenemos otra fuerza en sentido contrario que intenta hacerse con lo bello y adivinamos cuando nos dan gato por liebre, lo bello y lo verdadero, por así decir. Conceptos e ideas que también manejaba Emily Dickinson o Keats. Bueno, en fin. Bien, esto sería el primer poema. Y luego, para contrastar con esto, yo tengo aquí un libro de un sabio que murió hace no demasiado tiempo, que se llamó George Steiner. Igual hablo de 5 años, 6 años. Y tengo aquí un libro publicado en Siruela que se llama, es muy divertido el título porque te mete absolutamente en arena, ¿no? Es como, esto es lo que te voy a dar. Y se llama Tolstoy o Dostoyevsky. Así de claro. Tolstoy o Dostoyevsky. Y si estáis interesadas en la lectura de los novelistas rusos del 19, los grandes novelistas rusos, aquí no van a hablar ni de Chekhov, ni de Gogol, que también escribió alguna novela, pero los Dostoyevsky y Tolstoy. Pues él tiene una tesis tan entretenida, divertida, estimulante, sugerente, en la que nos dice que los seres humanos nos distinguimos, nos podríamos dividir en gentes más bien tolstoyanas y gentes más bien como equipos de fútbol, como Barça y Real Madrid. Entonces, es divertido porque si uno va acumulando lecturas de ambos, de cada uno de ellos, es verdad que un día puede entrar al juego y pensar finalmente, pero yo, si esta tesis fuese verdadera o es una tesis interesante, ¿con quién podría sentirme más cómodo, verdad? ¿Con Tolstoy o con Dostoyevsky? Y bueno, yo lo he solventado, creo que lo he contado una vez, Jaime se acuerda. Yo soy más del equipo de... es una bobada, ¿no? Pero lo he notado, pues por lo que sea, soy más del equipo de Tolstoy. Sí, me ha parecido, tampoco uno está muy seguro de las cosas. De hecho, creo que Dostoyevsky en principio entroncaría más con la época, con nuestra época. Es más vertiginoso, es más histérico, es más el crimen, los desórdenes mentales le estimulan a la hora de escribir y son cosas de las que andamos rodeados y también, digamos, que nos interesa en películas, en series. Para resumir mucho, digamos que él pensaba, Dostoyevsky, que el ser humano se revela sobre todo en momentos extremos. Ahí se cae la careta, no hay represiones, no hay inhibición y de repente un ser, en vez de un ataque de epilepsia o una mujer en una situación absolutamente amenazadora, o un hombre a punto de morir, o dos hombres agarrados por la garganta así a punto de, voy a decir fenecer, que no he dicho nunca, pero lo entendéis casi todos o todos,
¿Sí? Pues entonces de repente verías cuál es la esencia de ese hombre que ha estado todo el día, toda la vida disimulando, haciendo ver que es un buen ciudadano, y ahí veríamos un poco al ser en su esencia. Y a él le gusta mucho montar ese tipo de encerronas. Ese es Dostoyevski. Y Tolstoy es más, para contraponer un poquito a esto que os acabo de contar, es un poquito simple, pero, o sea, quiero decir, quiero ir al asunto, pero para contrastar con esto, ¿cómo entendemos a veces las cosas un poco por oposición, ¿verdad? La comparación finalmente, a los niños, no, la envidia es exacerba, pero para entender, a veces nos viene bien comparar. En ese sentido, Dostoyevski, un momento concreto de paroxismo en el que quedamos absolutamente retratados. Pero Tolstoy es más bien una especie de historiador. Entonces, a él le interesa, por ejemplo, en Ana Karenina, es la historia de 3 parejas a lo largo del tiempo. Y eso es bastante interesante porque no somos los mismos los que nos enamoramos a los 18 años que los que nos enamoramos a los 36 o a los que siguen una relación a los 62. Y ahora hace una especie de basto, un fresco de una vida entera, donde un ser humano lo puede escalar a través del paso del tiempo. Él hace historia, le interesa mucho la historia, en Guerra y Paz hablará de la Rusia de sus abuelos, pero le interesa también la historia privada, íntima, personal, en este caso en Ana Karenina, de parejas, de amor, a lo largo del tiempo. Y le parece más revelador cómo somos sin momentos absolutos de paroxismo. Aunque también creo que en lo creativo y en lo artístico siempre nos ha gustado mucho desde el romanticismo, o igual antes, porque Safo, que era un poco romántica, nos gusta mucho lo exagerado, o hay gente que se va al otro barrio y dice, mierda, nunca lloré por amor en medio de la calle con unas rodillas hincadas. O sea, es algo que a veces echamos de menos como un ingrediente en nuestra vida, o no. Otros han hecho todo lo posible ese tipo de número. Pero Tolstoy era más bien partidario de, bueno, fijaros quién quiere también de repente tener una vida Karenina. Karenina hay un momento que estaba bien casada y tenía un marido en buena medida irreprochable, y tenía un hijo con él y todo le iba bien, hasta que baila con un tío. Y bailando con ese tío, pues siente unas cosas que no sentía con su marido. Y de repente ella dice, yo no quiero renunciar a esto en mi vida. Es importante esta parte de mi vida. El cuerpo que se revela. El cuerpo que se revela con B y que se revela con V. Y que dice, yo quiero otra cosa en mi vida. Bueno, pues ahí ella se mete en un lío en el que en algún momento, en Ana Karenina, incluso la maternidad quedará en algún momento desplazada. Luego recuperada, pero en algún momento desplazada, porque de repente habla el cuerpo. Dice, yo quiero vivir esto. Y estaba bien casada, este tío era un ser más o menos bondadoso, nos entendíamos a la perfección, pero he bailado con un tipo que finalmente, no os voy a decir que se revela que es un auténtico gilipollas, porque no es verdad, pero igual no es tan fascinante. Pero ha conseguido que esa mujer, Bronsky, que esa mujer se erice y busque el amor físico, el deseo, el sexo, y bueno, pues es complicado también en esa época renunciar a eso. Ahora, en este ya ni os cuento, ¿no? O sea, esta es como pecados y realmente la conoce. Bien, pero volviendo un momento a Tolstoy, porque esto era en relación, estamos mezclando ahora a Dostoyevski con Tolstoy, pero es importante que volvamos a recuperar a Dickinson. Ahora vamos a ver un acercamiento distinto, el de Tolstoy. Nos decía Dickinson, di toda la verdad, pero de un modo oblicuo. Y ahora vamos a ver un hombre que no se quedaba ciego, que es raro, que miraba, no le importaban ni las luces potentes, ni él miraba las cosas a la cara. Y eso era extraño. Bien, además de este libro, os aportaré ahora mismo una pequeña también descripción de un escritor catalán del siglo XX que se llamó Josep Pla, que escribe la gran obra emblemática, sería El cuaderno gris. Pero es que este hombre pensó mucho sobre literatura y pensó mucho en concreto, bueno, son autores muy distintos, pero pensó sobre Tolstoy. Y a mí es del que más me ha dado unas claves para acercarme y entender lo que pudo significar Tolstoy. Entonces, él nos dice, nos recuerda, también Steiner repite alguna de esas líneas, es un escritor un poco distinto, bueno, un poco. Según Pla, nadie en la historia de la literatura ha escrito como ha escrito Tolstoy, desde donde ha escrito, en dónde se ha colocado. Voy a intentar explicar esto porque yo cuando lo vi, yo lo vi y dije, ¡jo, qué maravilla! Dice que la prosa de... Vale, voy a empezar por otro lado. Dice que muchos escritores han intentado pasar la historia de la literatura dejando una huella, por ejemplo, en su voz. Entonces tú lees a Josep Pla y lo reconoces de entre miles de escritores y dices, entiendo que este hombre trabajó una respiración, una voz, una sensibilidad y una mirada. Y solo es Pla, solo puede ser Josep Pla. Y parecido le pasó a Emily Dickinson, o parecido le pasó a Virginia Woolf.
o parecido le pasó a Juan Ramón Jiménez. Son gentes que, de alguna manera, yo a través del lenguaje, que es común y de todos, voy a hacer algo absolutamente mío, con un estilo y con una voz, y bueno, es mi país, es mi lugar en la historia de la literatura. Y cada uno cuando se meta, puede gustar más, puede gustar menos. Pero he levantado una especie de país, o monumento, o como queráis. Pero se dan cuenta de que Tolstoy es algo un poquito distinto. En realidad no es un ser humano al que no podamos asociar a nada, no podemos decir que no tiene comparación con nada, pero tiene comparación con cosas misteriosas. El primero, Homero. Nadie sabe muy bien quién fue Homero, de la Ilíada y la Odisea. Y también con los evangelios. Sabéis que Homero también era como, parece ser que era recitado por los escolares griegos, era versificado, era algo también mnemotécnico, algo que se memorizaba, era algo que podía pasar bien en lo oral. Y los evangelios pasa algo parecido. Es algo que lo puede estudiar y no agotar una persona absolutamente erudita, un cónclave de gentes absolutamente eruditas y no lo agotan, la Biblia, los evangelios, ¿sí? Y sucede que la gente que igual no gozaba, no tenía cultura, también podía ser interpelada por las historias que ahí se contaban. Estoy hablando de los evangelios. Historias sencillas, historias que hablan de trigo, de cantidades, de animales, de cosas que todo el mundo podía medio comprender y sin embargo sigue manteniendo el misterio, que esa es la magia de ese tipo de textos, ¿no? Pues decían que Tolstoy es un tío finalmente casi contemporáneo nuestro, en realidad, en términos históricos, bueno, que había muerto en el 20, porque murió en el 20, en 1907, está muy cerca de nosotros. Y sin embargo, lo comparan con asuntos bíblicos. El muy chulo volvió a reescribir los evangelios a su manera. O sea, fijaos que él también entendía o pensaba que podía tener algo que ver con eso. O lo comparan con Homero. Entonces, para resumir mucho, digamos que es una prosa sencilla y natural. Y eso es rarísimo. Ahora os diré eso y diré, bueno, qué bien, sencillo y natural, qué bien escribir así. Pero todos los que os he dicho, por ejemplo Proust, también el francés de Buscar el tiempo perdido, muchos escritores o se van hacia su locura, hacia sus tendencias, hacia sus... Y este se mantiene en una especie de camino imperturbable, recto, distinto, que no tiene tanto que ver con la literatura, con lo escrito. Lo llaman la prosa carente de arte artístico. Prosa carente de arte artístico. Y todos los que nos dedicamos a estos mundos intentamos como que se nos recuerde el estilo, no sé qué, que se nos vea definir tal. Y dices, ¿cómo puedes asemejarte más bien a algo sencillo y natural? Lo sencillo y natural es el aire, es el viento, son los rayos, es el sol, y es complicado escribir como el sol. Los evangelios tienen algo de eso, ¿veis? O tal vez lo de Homero, donde no necesitaba muchas palabras para definir, pocos adjetivos, muy contados, muy... Entonces, ese tipo de escritura es dificilísimo. Y ahí yo creo que Pla sí que lo capta. Pla es un hombre, por ejemplo, un escritor que adjetivaba, adverbiaba, miraba. Bueno, es un hombre lleno de tendencias y de particularidad y de subjetivismo. Que a uno le gusta, a mí me maravilla justo por eso. Pero él se fijó que este tío avanzaba casi, voy a exagerar, como el viento, como la lluvia y como el sol. Eso es lo que sería Tolstoy. Entonces, volviendo al tema de Dickinson, acordémonos de esta parte inicial, donde ella dice, di toda la verdad, pero de un modo oblicuo, voy al texto de Steinhardt y me encuentro con un pasaje donde habla de Tolstoy. Y va a decirnos esto. Hay un pasaje aquí donde lo compara exactamente con un pasaje de la Ilíada, pero no voy a ir a eso, y nos dice, en Infancia, un texto de Tolstoy donde él reflexiona y habla sobre su propia infancia, ¿sí? Tolstoy nos habla de la muerte de su madre. Y ahora voy a leeros asuntos que os voy a decir, si queréis, entrecomillado, cierra comillas, ¿vale? Y dice así. Nos habla de la muerte de su madre. Era presa de una gran pena en aquel momento, pero involuntariamente advertía todos los detalles. Eso nos cuenta el narrador, Tolstoy. Ahora nos dice, sin comillas, incluyendo el hecho de que la enfermera, entrecomillado, era una muchacha muy rubia, de extraordinaria belleza. Cierro comillas. Cuando su madre muere, el muchacho se siente invadido de, entrecomillado, cierto deleite sublime, inexplicablemente agradable y triste. Cierro comillas. Y lee, abro comillas, causaba cierto gozo el saber que era desgraciado.
Aquella noche durmió, abro comillas, profunda y tranquilamente, cierro, como ocurre después de una gran congoja. Al día siguiente percibe el olor de descomposición. Solo en aquel momento me di cuenta de dónde procedía aquel olor penetrante y angustioso que llenaba la estancia, mezclado con el olor del incienso. Y la idea de que el rostro, que pocos días antes irradiaba belleza y dulzura, el rostro del ser al que yo había amado más que nada en el mundo, pudiera infundir miedo, pareció mostrarme por primera vez la amarga verdad y me llenó el alma de desesperación. Vuelvo a leer. Solo en aquel momento me di cuenta de dónde procedía aquel olor penetrante y angustioso que llenaba la estancia, mezclado con el olor del incienso. Y la idea de que el rostro, que pocos días antes irradiaba belleza y dulzura, el rostro del ser al que yo había amado más que nada en el mundo, pudiera infundir miedo, pareció mostrarme por primera vez la amarga verdad y me llenó el alma de desesperación. Tolstoy dice, entrecomillado, mantén siempre los ojos abiertos a la luz. Así es como son las cosas. Mantén siempre los ojos abiertos a la luz. Así es como son las cosas. Yo creo que es una máxima para un escritor absoluta. Lo que pasa es que no sé si todo el mundo tiene la potencia, la fuerza. Yo creo que los seres humanos, como nos explica también Emily Dickinson, la luz a veces nos ciega y a veces no queremos verlo todo. Pero es verdad que alguien que escribe sí que debiera tener la voluntad de perseguir la verdad. Otra cosa es la estrategia, cómo hacerlo. Parece ser que Emily Dickinson prefiere más un camino elusivo, mediante imágenes, mediante rodeos, y nos explica. En cambio, este hombre me parece que la potencia de Tolstoy es ir a las cosas de manera explícita, que muchos seres humanos no nos atrevemos, desde luego hablando a menudo no, a veces que lo hace incluso puede ser patoso, puede ser, bueno, provocador, tal. Por escrito cuesta más mirar las cosas de manera frontal, y hay grandes escritores que han hecho eso, y que es una maravilla su escritura, porque de repente dices, pero ¿cómo te puedes llevar por delante tantas inhibiciones, tantas vergüenzas, tantas... Es maravilloso escucharte, ¿no? Lo que muchos seres humanos callamos, pensamos, rumiamos, y tú, ¡bum! Pero mantén siempre los ojos abiertos a la luz, en realidad es como, ¿pero cómo voy a hacer esto? Esto es imposible, de vez en cuando parpadeamos. Pero este hombre nos da una máxima muy sencilla y muy difícil de seguir al mismo tiempo. Así es como son las cosas. Este sería Tolstoy. Y bueno, en este momento estaríamos ya por 2 personas. Faltan otras 2 personas y terminamos este rato. Entonces, luego hay una escritora que se llamó Dulce María Loinaz, que es una escritora cubana que, bueno, os voy a dar pequeños datos sobre ella. Creo que es una premio Cervantes, es una escritora conocida no solo en Cuba, sino en todo el ámbito hispano, y una gran escritora, poeta sobre todo. Os puedo decir que su padre luchó contra España en la guerra de descolonización en Cuba, y bueno, creo que educativamente tuvo una familia adinerada, y creo que todos sus hermanos pues no asistieron al colegio de manera convencional, sino que iban preceptores a su casa. Y bueno, yo me imagino, mi cabeza se llena de fantasía, y me imagino una casa pues llena de escalinatas, bibliotecas y gente y música y no sé qué, bueno, en fin. Entonces, bueno, parece que fue una mujer tremendamente culta. Tuvo relaciones con García Lorca, se conoció con García Lorca, se conoció con Juan Ramón Jiménez, y luego es una mujer de vida larga, fue muy longeva, casi llegó a los 100 años, y luego hay una cosa muy bonita también. En un momento dado hizo unos viajes por Oriente Medio, y al final también recaló en Egipto. Y tiene un poema que es muy bello, que tiene que ver con ay, ahora no me acuerdo exactamente. Hay una máscara funeraria maravillosa, ¿no? En Egipto siempre, Tutankamón, que creo que, si no me equivoco, era un chaval. No me equivoco, creo que es ese, ¿no? Tutankamón. Debía ser un adolescente. Entonces ella se quedó sobrecogida cuando vio la tumba de Tutankamón, y cantó en un poema largo
pues nada, pues al adolescente que no fue hombre, que se quedó en adolescente y que ahora pues representa todo lo antiguo, el paso del tiempo, la civilización egipcia y que está allí y ella, pues yo creo que intentó recrear mucho el aspecto sensual de ese niño hombre que estaba allí y pensó en otros términos, no tanto en términos de poder, de faraón, sino en términos de adolescente que no pudo cumplir el destino de una vida de adulto, ¿no? Sí. Entonces tiene un poema, esta mujer, en un libro que tengo aquí se llama Poemas Escogidos, que se llama Miel Imprevista. Y aquí sí que yo me lo voy a pasar bien interpretando lo que pienso que el poema podría querer decir, aunque pudiera haber otras interpretaciones, por supuesto. Pero yo os voy a dar la mía. Pero bueno, en cualquier caso creo que esto va a ligarse con esta parte inicial de Emily Dickinson. Si estábamos jugando un poquito a contraponer a Emily Dickinson con Tolstoy, y ahora justo a Tolstoy vamos a contraponer un poquito a Dulce María Loynaz, ¿no? En este caso. Y nos dice así el poema, dice: miel imprevista. Volvió la abeja a mi rosal. Le dije: es tarde para mieles, aún me dura el invierno. Volvió la abeja. Elige, le dije, otra dulzura, otra frescura inocente. Era la abeja oscura y se obstinaba en la corola hueca. Clavó su sed sobre la rosa seca y se me fue cargada de dulzura. Ahí se termina el poema. En realidad, si yo os lo enseñara, esto funciona, pero cuando te las quitas es de repente un... Entonces, si os enseñara el poema, está dividido en... Hay un primer verso inicial, luego una estrofa de 3 versos, luego otra de 3, luego otra de 3 y una resolución final, una conclusión. Entonces vuelvo a leer y dice así, y ya en la tercera vez pues voy a intentar decir lo que yo creo que veo. Dice así: miel imprevista. Volvió la abeja a mi rosal. Punto. Le dije: es tarde para mieles, aún me dura el invierno. Volvió la abeja. Misma estrofa. Elige, le dije, otra dulzura, otra frescura inocente. Era la abeja oscura y se obstinaba en la corola hueca. Clavó su sed sobre la rosa seca y se me fue cargada de dulzura. Vale, empiezo. Yo voy a suponer, un poco en la línea de Dickinson, que Dulce María Loynaz tiene la intención de decir toda la verdad de un sentimiento, de una situación, de una sensación vital suya y personal. Bueno, Dulce María Loynaz, o el poeta, la poeta que está aquí cobalizada, pero bueno, es ella la que lo escribe, ¿no? Y voy a suponer que no es un poema de apicultura, que no tiene que ver con las abejas. Voy a suponer, ni el imprevista, uno se podría quedar ahí, pero voy a pensar que está escrito en términos amorosos, que se refiere al amor. Y voy a pensar que miel, voy a cargar la palabra miel de connotaciones ya desde la Biblia, de opulencia, de vigor, de vida, de fuerza, de, bueno, miel. Intento desayunar todas las mañanas miel para no desfallecer, pues algo parecido, pero imprevista. Cuando ya una pensaba, voy a pensar que es una mujer, voy a pensar que es una mujer. Y voy a pensar que es una mujer incluso mayor. Y voy a pensar que es una mujer mayor que por lo que sea ha renunciado a los peligros del deseo, del amor, del sexo, y que se refugia en otro momento vital, que tiene miedo, o que le ha pasado mal, o que ha tenido malas experiencias, lo que sea. Y titula el poema Miel imprevista, y nos dice: volvió la abeja a mi rosal. Es como, joder, o sea, regresa alguien del pasado, vuelve al rosal. La abeja, el abejo, el abejorro. Bueno, voy a pensar que es macho, fíjate. Por esto de... Bueno, ya diremos. Voy a pensar que es macho. Además, yo voy a pensar lo que quiera. La que quiera que piense lo que quiera. Volvió la abeja a mi rosal. Le dije: es tarde para mieles. Aún me dura el invierno. Una especie de asunto ilógico temporal que es el aún me dura el invierno, que es bellísimo. Yo no sé si lo puedo explicar bien, pero es de las cosas que no me gustan del poema, es el aún me dura el invierno. Pero dice: es tarde para mieles. Yo ya no estoy en esto. No estoy en esto. Como había una expresión absolutamente vulgar, que no sé cómo es. No tengo el coño para ruidos. Bueno, algo así, pero dicho de otra manera, ¿no? Es tarde para mieles. Aún me dura el invierno. Y dice en la misma estrofa: volvió la abeja. Que es interesante también
esa manera, me parece que en el poema es interesante lo que voy a contar, no sé si os parece en la vida contemporánea, pero en el poema es interesante que el que se propone insista en el amor. La verdad, hasta ahora ha habido gente que ha insistido. Entonces, volvió la abeja. Primero, tú le dices eso, pero él vuelve, ¿no? Vuelve. Muestra su presencia e intenta tentar y recordar y alimentar y despertar algo, ¿no? Volvió la abeja. Elige, le dije, otra dulzura, otra frescura inocente, que es absolutamente bello y es como déjame en paz, vete con otra. Yo a veces interpreto a mi manera como vete a molestar a otra, que a mí ya me molestaste lo suficiente, estuve perdido en asuntos amorosos y yo ya no estoy para esto, por favor, no tengo esta vitalidad ni esa fuerza. Y ya vamos terminando. Segunda parte del poema hay un paréntesis que nos dice: era la abeja oscura, que es un adjetivo un poco homérico, sencillo y absolutamente ambiguo y amplio y maravilloso, porque oscura, cuando dices era la abeja oscura, puedes querer decir que era un ser absolutamente depravado, o maravilloso, o tentador, o ambiguo, o misterioso, o fascinante, bueno, oscura. Era la abeja oscura y se obstinaba en la corola hueca. Yo, pero que no te he dicho que no tengo. Y clavó su sed sobre la rosa seca. Bueno, clavó su sed, por ahí yo entiendo que puede ser macho por lo de clavar, yo soy infantil, pero voy por ahí. Clavó su sed sobre la rosa seca. Y termina el poema diciendo: y se me fue, cargada de dulzura. De alguna manera la que pensaba que no tenía, tenía. Algo así. Bueno, si fuese así el poema, en cualquier caso, no es tan importante la interpretación, podría haber matices distintos, pero sí creo que cumple el consejo o la manera de verlo de Emily Dickinson. Di toda la verdad, pero de un modo oblicuo, porque la verdad solo se alcanza con rodeos. Creo que aquí ella utiliza, bueno, pues al final, bueno, la imagen, la metáfora, la comparación, ¿verdad? El encanto que da no hablar de la cosa de manera directa, explícita, ese encanto, ¿no? De crear una especie de mundo paralelo en el que estás diciendo lo que quieres decir de otra manera, que a veces mucha gente opina que puede embellecer el asunto, ¿no?, del que se está tratando. Bueno, pues ella es una poeta que podría haber hecho esto en este poema. Y ya, para terminar, voy a hablar de un poema de Luis Alberto de Cuenca, que es un escritor contemporáneo español, sobre todo poeta, está vivo, no sé si fue director de la Biblioteca Nacional con el Partido Popular, creo que fue, no me acuerdo en qué año. Es un hombre tremendamente erudito y creo que maneja mucho los registros de lo oculto y lo popular. O sea, es este tipo de gente que bueno, pues que sabe de la Ilíada y sabe de poesía renacentista y sabe no sé qué, pero también sabe de cómics. ¿Entendéis un poquito el perfil, no? Que ahora hay mucha gente que creo que le llaman postmoderno, ¿no? Todos saben un poco de todo y no acabar nunca de saber. Entonces, este hombre sí que debe saber muchas cosas distintas. Y aquí tiene un libro que se llama Su nombre era el de todas las mujeres, que tampoco sé demasiado. Sé que tiene poemas que a mí me parecen potentes y buenos, y sé que Loquillo musicó alguno, un rockero español, ¿verdad? Pues musicó alguno de estos poemas. No sé cómo habrá quedado y en qué habrá. Y os voy a leer un poema que dice esto: La malcasada. A ver, la malcasada. Así es, ¿no? Sí. Me dices que Juan Luis no te comprende, que solo piensa en sus computadoras y que no te hace caso por las noches. Me dices que tus hijos no te sirven, que solo dan problemas, que se aburren de todo y que estás harta de aguantarlos. Me dices que tus padres están viejos, que se han vuelto tacaños y egoístas y ya no eres su reina como antes. Me dices que has cumplido los 40 y que no es fácil empezar de nuevo, que los únicos hombres con que tratas son colegas de Juan en IBM y no te gustan los ejecutivos. ¿Y yo? ¿Qué es lo que pinto en esta historia? ¿Qué quieres que haga yo? ¿Que mate a alguien? ¿Que dé un golpe de estado libertario? Te quise como un loco, no lo niego, pero eso fue hace mucho, cuando el mundo era una reluciente madrugada que no quisiste compartir conmigo. La nostalgia es un burdo pasatiempo, vuelve a ser la que fuiste. Ve a un gimnasio, píntate más, alisa tus arrugas y ponte ropa sexy, no seas tonta.
que a lo mejor Juan Luis vuelve a mimarte y tus hijos se van a un campamento y tus padres se mueren. Vuelvo a leer. La malcasada. Me dices que Juan Luis no te comprende, que solo piensa en sus computadoras y que no te hace caso por las noches. Me dices que tus hijos no te sirven, que solo dan problemas, que se aburren de todo y que estás harta de aguantarlos. Me dices que tus padres están viejos, que se han vuelto tacaños y egoístas y ya no eres su reina como antes. Me dices que has cumplido los 40 y que no es fácil empezar de nuevo, que los únicos hombres con que tratas son colegas de Juan en IBM y no te gustan los ejecutivos. ¿Y yo? ¿Qué es lo que pinto en esta historia? ¿Qué quieres que haga yo? ¿Que mate a alguien? ¿Que dé un golpe de estado libertario? Te quise como un loco, no lo niego. Pero eso fue hace mucho, cuando el mundo era una reluciente madrugada que no quisiste compartir conmigo. La nostalgia es un burdo pasatiempo. Vuelve a ser la que fuiste. Ve a un gimnasio, píntate más, alisa tus arrugas y ponte ropa sexy, no seas tonta, que a lo mejor Juan Luis vuelve a mimarte y tus hijos se van a un campamento y tus padres se mueren. Bueno, pues si este poema funcionara, sería por lo directo que es este tipo, ¿no? Por lo explícito que es, ¿no? Por lo claro que es, ¿no? Por lo potente que es lo que nos cuenta aquí. En ese sentido, volveríamos un poquito, tal vez, a esa especie de intuición que tiene Tolstói y que comparte con nosotros, de mantener siempre los ojos abiertos a la luz, así es como son las cosas. Otra cosa es que, bueno, a mí me parece ver aquí a una persona resentida, ciertamente, resentida en términos amorosos, y también me parece ver una persona que, bueno, eso creo que lo hemos hecho, no sé si todos, es bastante común, igual en alguna ocasión lo habremos hecho unos u otros, apoyarse en un ser que nos quiso para darle la coña y contarle nuestras nuevas experiencias, nuestras nuevas emociones, nuestras nuevas sensaciones, y no ser muy cuidadosos con ese ser que estuvo, o tal vez está todavía en algún lugar, algo enamorado de nosotros. Entonces me parece que va a contestar con resentimiento y bueno, con una cierta gracia, con una cierta dureza, con, bueno, un horror. Y a veces me parece que es una versión un poquito tremenda de Dulce María Loynaz. En vez de miel imprevista, es alguien que también llega de tu pasado, y yo creo que, bueno, parece que Dulce María Loynaz sale mejor parada. Este solo se consuela, yo creo, en atizar, ¿no?, a esa mujer y devolverle, ¿que me cuentas esto? Pues mira lo que hago con esto que me cuentas, porque sigo dolido por X, ¿no? No sé, parece que en el poema de Dulce María Loynaz, por lo menos, creo que ese ser va a quedar sorprendido y, anda, pues yo tenía todavía vida, tenía fuerza, tenía erotismo, tenía deseo, y me lo han vuelto a despertar. Qué curioso, yo que pensaba que yo ya no estaba para estos trotes, y aquí pues vamos a ver a alguien absolutamente resentido, que por cierto, parece que la interlocutora tampoco le ofrece el amor, el deseo, el sexo, sino que lo que le ofrece es darle la chapa con frustraciones y traumas propios. Que eso yo creo que alguno yo creo que los podemos reconocer, no sé, podríamos rifar y alguno de nosotros habrá hecho eso en su pasado, o igual más de uno. Creo que en realidad esto es lo que os quería contar. Espero que hayáis pasado un buen rato y tiene que ver con dos maneras que en el fondo me parecen compatibles. Lo que os quería decir es que no creo que ninguna manera sea mejor que otra. Hay gente que es un poquito más elusiva, metafórica, que avanza mediante la imagen, y hay gente también que creo que se regodea y disfruta mucho, que cuando escribe puede por fin enfrentarse al tabú y decir cosas que de otra manera no hubiese podido decir. Y creo que eso es placentero tanto para el que escribe como para el que recibe. En realidad, ambas formas, porque como dice Emily Dickinson, y cierro, creo que nos indica a unos y a otros que digamos toda la verdad. Yo creo que aquí podríamos dejarlo y espero que hayáis pasado un buen rato y bueno, cualquier comentario, pregunta, reflexión, pues fenomenal. Vamos a hablar, si queréis, un poquito de algún asunto que se haya suscitado en la charla.
¿Crees que es casualidad que sean más explícitos los hombres y más obligadas las mujeres? Creo que es el primer día que lo he pensado mientras lo hacía. Fíjate que habré contado esto en distintas ocasiones y hoy, de alguna manera absolutamente clara, se me ha presentado que estaba hablando de 2 hombres y de 2 mujeres. Y no tengo todavía la reflexión absolutamente hecha. De hecho, en algún momento antes también estaba pensando en... Mira, estaba pensando en enumerar algunas otras personas que han hecho esto. Y se me ocurrían nombres en la parte un poquito frontal. Pero luego es verdad que no me ha venido del todo claro, pero sé que también hay mujeres que practican esta parte frontal. No creo que es patrimonio absolutamente exclusivo de los hombres, pero bueno, las cosas también se mueven, ¿no? Yo creo que incluso como los sexos no están absolutamente... yo creo que están en movimiento, porque como creo que coincidimos que la cultura nos va moldeando a lo largo del tiempo, hay reflexiones absolutamente paulatinas, sucesivas sobre qué es ser hombre, qué es ser mujer, estamos todo el rato pensando en esos términos. Y entonces en la representación, en el arte, en la creación, también se dan esas reflexiones. Y si no ha habido este tipo de hombres, de mujeres, que seguro que las ha habido, igual menos, pero seguro que las ha habido, las habrá, porque las mujeres muchas creo que están ansiosas, hambrientas, de coger también espacios que tradicionalmente han sido de... Y creo que en el arte también hay una voluntad de representar, es un acto de representación también, ¿no? Es decir, ¿y si yo hago esto? Y de provocación. Por ejemplo, así a bote pronto se me ocurre que hace poco hemos dado aquí alguna charla también, por ejemplo, de Annie Ernaux, una premio Nobel francesa reciente, y creo que una de sus armas también no es tanto la imagen, la comparación, la metáfora, sino a veces el ir directamente a las cosas y el decir, yo he sido mujer, y he sido niña, y he sido adolescente, y he sido mujer madura, y lo he vivido de esta manera, clara. Mi padre era tendero, mi madre era tendera, a mí o me tocó un chico y me descabalgó durante muchos años por esto y por esto, o tuve un aborto y pum, 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 pum. Bueno, de ahí también se deriva un cierto efecto literario, no sé si literario, porque algunas gentes también cuando hablan un poquito mal de Annie Ernaux, que por otra parte a mí me parece monumental lo que ha hecho, pero también a veces aluden a una especie de monotonía, o de ascetismo, o de rigor, o de como si la literatura, pues ya son temas ya de cada uno, ¿no? Conllevase siempre también una especie de brillo, de utilización distinta del lenguaje. Y en cambio el efecto que se deriva de la escritura de Annie Ernaux es una especie de fuerza, ¿no? Que también, bueno, entonces sí te diría que creo que algunas mujeres, bueno, ahora mismo están ensayando absolutamente esto, pero que tradicionalmente en estos 2 campos, bueno, también te diría que ni las mujeres hoy se quieren recluir, no sé si se quise recluir Emily Dickinson, pero ni llevan ese tipo de vida, y es a la que en general aspiran, ni tampoco está muy en boga esta especie de miel imprevista, tú me requerías, o sea, hoy a la segunda que un abejorro te venga tal, le denuncias, ¿no?, en la comisaría y se acaba la historia de amor, estoy haciendo bromas, pero los tiempos van cambiando y bueno, pues hay otros modos de relación. En realidad es una broma, porque sí que creo que el amor o el deseo a veces también, y todavía creo que hay gente que necesita que hagas varias llamadas, y hay gente que le halaga el que la requiebren, y tampoco somos tan claros, por mucho que las campañas nos digan sí, 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 sí y tal, pero me parece que el deseo y el amor y todo eso es mucho más ambiguo. Entonces las personas a veces incitan, suscitan, quieren que la requiebres, tú la requiebras, tú no sabes cómo requebrar, tú a veces es fascinante ser frontal, a veces es fascinante no serlo tanto, para hombres y para mujeres. Entonces, bueno, me parece que es mucho más complejo. Y la literatura intentará volver a reflejar todo esto, ¿no? ¿Alguien más tiene ideas? ¿No? ¿O Isabel tiene alguna idea? La mosca me hace gracia que has pensado que era un chico, ¿no? El que iba y le requería Sí. la Virgen María. Sí. Yo he pensado que ella misma, su propio pensamiento, que ella se quería negar un poco ya sus deseos por algún ayudado o su pareja ya no está, lo que sea, está en una especie de depresión, se quiere negar esos sentimientos, pero le vienen, ¿no? Cuando ve a alguien, cuando... Le vuelve a suscitar, ¿no? Pensamientos que a ella le surgen. Puede ser. En el exterior, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Lo que es que, claro, se clavó su sed sobre la rosa seca, tal, pues bueno, pues uno que es un poco que se cae en vivienda, pues
Vale, Pero explícito. Bueno, no lo he visto igual una tan fantasía. explícito. Sí, eso ya cada uno, ¿no? Eso. También uno a veces quiere ver, adelanta, depende de cómo seamos, lo que queramos ver. Sí. ¿Alguien más quiere decir algo así, alguna idea? Perfecto, pues muchas gracias por haber venido. Sí, quería tirar un bonito. No, gracias. Perfecto. Pues gracias. Bueno, gracias. Gracias.